Vale, vamos a desgranar esto, porque esa es exactamente la misión de este análisis a fondo. La lupa hoy está puesta sobre el reciente lanzamiento del ecosistema Odoo Calietti 5.1.0 y nos vamos a centrar de lleno en su vertical CRE. Eso es, el módulo de Real Estate. Justo, en su versión 1.1.0, que acaba de ver la luz ahora, este mes de mayo de 2026. A lo largo de esta inmersión profunda vamos a seguir el rastro completo del ciclo de vida inmobiliario. Desde el primer clic, o sea, cuando un desconocido ve un anuncio, hasta la reparación de una tubería meses después de haber firmado el contrato. Es un viaje fascinante, la verdad. Lo es. El objetivo, para quienes nos escuchan, es entender la mecánica oculta, cómo esta tecnología dota a un solo profesional independiente del mismo músculo operativo que una franquicia multinacional. Así que empecemos por la puerta principal, la captación de clientes. Guardar contactos en una hoja de Excel parece lo más natural cuando se empieza, pero yo misma asumo que ahí es donde nace el cuello de botella, ¿no? Sin duda. Mantener un listado estático en Excel es, desde el punto de vista del rendimiento, un peso muerto absoluto. Dar el paso hacia un ERP, un sistema de planificación de recursos empresariales, supone un cambio de paradigma total. Un ERP no se limita a almacenar un nombre y un teléfono, no. Hace que ese dato sea el detonante de una reacción en cadena. O sea que el dato trabaja para ti. Exactamente. Conecta el saludo inicial de ese cliente con la factura que se va a emitir 2 meses después. Estamos hablando de un ecosistema donde la información fluye regida por reglas de negocio muy estrictas, y la puerta de entrada a ese ecosistema es el modelo que en la base de datos se denomina prospecto, o técnicamente re.prospecto. Claro, he estado revisando la estructura de ese modelo re.prospecto y resulta muy visual. Se despliega como un tablero Kanban clásico con el típico sistema de arrastrar y soltar tarjetas. Sí, muy intuitivo, como Trello o plataformas así. Exacto, pero con una diferencia clave. En lugar de ser un tablero libre donde cada uno inventa sus fases, este sistema impone exactamente 8 etapas rígidas. O sea, empieza en el nuevo lead, avanza por visita agendada o en negociación, hasta obligar al asesor a tomar una decisión binaria. O está cerrado o está descartado. Y eso no es casualidad. Ya, pero a simple vista parece una herramienta de gestión de tareas estándar. Podría parecerlo, sí, pero lo fascinante aquí radica en lo que ocurre en segundo plano. A ver, al arrastrar la tarjeta de un cliente potencial de una columna a otra, no solo cambia de fase visualmente. El sistema estampa una huella de auditoría instantánea en el registro de la operación. Lo que internamente llaman el chatter, ¿verdad? Eso es. Registra quién movió el contacto, a qué hora exacta y cuánto tiempo pasó en la fase anterior. Pero, y aquí viene lo bueno, lo que realmente actúa como un multiplicador de fuerza para el asesor que trabaja solo es el sistema de temperatura de lead. Que es básicamente un código de colores integrado, ¿cierto? Clasifica los prospectos en caliente, tibio o frío. A mí me parece que funciona casi como un radar meteorológico para las ventas. Me encanta esa analogía, es totalmente así. Claro, porque de un vistazo rápido al tablero, pues es posible ver dónde están las probabilidades de cerrar un trato inminente y dónde, sinceramente, se está perdiendo el tiempo. Así es, sirve para priorizar la energía diaria, que es limitada. Sin embargo, el mecanismo más profundo de este módulo es la atribución de origen. El sistema rastrea de manera exhaustiva de dónde viene cada uno de sus prospectos, categorizándolos en 9 fuentes precisas. Vale, y aquí es donde tengo que hacer de abogada del diablo. Venga, dispara. A ver, las notas mencionan que rastrea si el cliente viene de referidos, redes sociales, llamadas directas, un WhatsApp o de portales inmobiliarios de pago como la Moody, Inmuebles 24 o Viva Anuncios. Siendo prácticos, si un asesor independiente logra vender un piso, ¿qué más da si el comprador le mandó un WhatsApp rápido o si rellenó un formulario enorme en la Moody? Un cliente es un cliente y el dinero vale lo mismo. Parecería que obligar al sistema a categorizar todo esto solo añade fricción al proceso. A ver, el dinero que entra vale lo mismo, sí, por supuesto, pero el coste de hacer que ese dinero entre es radicalmente distinto. Para entender por qué esto es vital, hay que pensar como un director financiero, no solo como un comercial. Vale, te sigo. Esa integración profunda donde una API conecta, por ejemplo, el portal de Inmuebles 24, directamente con el tablero Kanban de Odoo, sin intervención humana, transforma el presupuesto de marketing en una métrica matemática. Entiendo. O sea, elimina por completo el trabajo manual de picar datos.
Elimina el trabajo manual, sí, pero sobre todo aporta visibilidad sobre el retorno de inversión, el famoso ROI de captación. Un asesor independiente se juega su propio capital. Claro, cada euro cuenta. Exacto. Imagina que paga 1.000 euros al mes por estar en un portal premium y el sistema le demuestra con datos duros que de ahí solo llegan 20 leads fríos que nunca pasan de la segunda etapa. Pero por otro lado, los contactos que llegan por WhatsApp son gratuitos y terminan en cierres calientes. Ostras, pues los datos toman la decisión por ti. Exacto. Permite cortar la inversión inútil y competir contra las agencias grandes optimizando cada céntimo. Pues esa eficiencia en la captación nos lleva directamente al siguiente grau cuello de botella. A ver, si el tablero Kanban funciona bien y las ventas se aceleran, de repente el asesor se encuentra con una montaña de papeleo legal. Madre mía, la burocracia, el gran enemigo. Y aquí entramos en la gestión de los acuerdos con el modelo repunto contrato. Al revisar la documentación técnica de este punto, hay algo que, sinceramente, a mí me parece un error de diseño garrafal. Ah, sí. ¿A qué te refieres exactamente? Pues aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Al hecho de que han fusionado las operaciones de venta y las de alquiler en un único modelo de base de datos. Ya veo por dónde vas. Es que financiera y operativamente son universos paralelos. O sea, un alquiler es un ciclo de facturación que se repite cada mes, con sus fianzas, sus mantenimientos, las renovaciones. Sí, es un proceso recurrente. Mientras que una venta es un evento lineal, se paga una reserva, se firma una escritura ante notario y el cliente desaparece de la cartera. Mezclar todo eso en una sola tabla usando solo un campo llamado tipo operación para diferenciarlos, suena a que va a generar un caos contable a largo plazo brutal. A ver, es una observación muy lógica desde el punto de vista de la ingeniería de bases de datos tradicional. De hecho, el software inmobiliario clásico de toda la vida siempre separa ambos mundos en módulos completamente distintos. Claro, es lo que tiene sentido. Pero la arquitectura de Calety toma esa decisión conscientemente. Es una decisión de diseño para privilegiar la experiencia del usuario final por encima de la convención de programación estándar. ¿Y en qué beneficia al usuario mezclar peras con manzanas? Pues en que el asesor independiente, en su rutina de las 10 de la mañana, no está pensando en estructuras de bases de datos. Está gestionando una cartera mixta y caótica. Ya, va salto de mata. Exacto. Cierra un alquiler de un piso en el centro y a las 2 horas está negociando la venta de un chalet en las afueras. Si el sistema divide estos procesos, se le obliga a cambiar de aplicación, de interfaz y de lógica de búsqueda constantemente. O sea, más fricción mental. Justo. Al unificarlo mediante ese campo discriminador de tipo operación, se crea un único panel de mando. El asesor ve absolutamente toda su cartera activa en una sola pantalla. Vale. Te compro que la interfaz es mucho más limpia. Pero, ¿cómo gestiona el código esa diferencia abismal en el comportamiento financiero sin colapsar? Si yo selecciono que es una operación de alquiler, ¿qué ocurre exactamente en las tripas del sistema? Pues mira, la selección del tipo de operación actúa como un interruptor de vías en una estación de tren. Si marcas renta o alquiler, el sistema invoca una función específica llamada --generar pagos renta. Vale. En el preciso instante en que el asesor valida el contrato, el motor calcula la duración, por ejemplo, pongamos 12 meses, y proyecta automáticamente en la base de datos los 12 recibos de pago futuros, asignándoles a cada uno sus fechas de vencimiento correspondientes. Un momento, Franay. Si genera 12 facturas de golpe por adelantado en el sistema, eso arruinaría cualquier libro mayor contable. ¿Por qué lo dices? Porque si el inquilino rompe el contrato al mes 3, tendrías 9 facturas fantasma generando deuda falsa y el pago de impuestos por adelantado en la contabilidad. Es un desastre fiscal. Y esa es precisamente la brillantez de este diseño. No genera facturas fiscales reales ni las asienta en el libro mayor desde el día 1. Genera lo que podríamos llamar promesas de cobro o movimientos en estado de borrador. Ah, vale. Están latentes. Exacto, están latentes. Solo se transforman en una factura viva cuando llega el mes correspondiente y se registra el cobro real. ¡Qué inteligente! Además, esta misma función implementa un algoritmo que vigila constantemente las fechas de vencimiento de esas promesas y le asigna un porcentaje de puntualidad al inquilino. Si se retrasa un par de días, el sistema levanta una bandera de riesgo automáticamente. ¡Ostras! Eso da muchísima tranquilidad. ¿Y qué pasa si el interruptor de vía marca que es una operación de venta? Pues entonces la función de alquiler se ignora por completo. La interfaz muta dinámicamente, como por arte de magia. ¡Qué pasada! Sí, desaparecen los campos de mensualidades,
y aparecen campos nuevos para calcular el saldo restante hasta la escrituración. El sistema evalúa el tipo de financiamiento elegido, adaptando los requisitos de información. O sea, si es al contado o con hipoteca. Eso es, según sea un pago al contado, un crédito hipotecario bancario o fondos gubernamentales como Infonavit o Foviste, que es el caso específico del mercado mexicano que cubre esta localización. Y todo esto ocurre sin que el asesor tenga que abrir la calculadora del ordenador ni una sola vez. Madre mía, es que todo este cálculo y preparación nos lleva de forma natural al momento más crítico de cualquier negocio, ¿no? Convertir el papel firmado en dinero real en el banco. El momento de la verdad. Sí, llegamos al punto donde el software inmobiliario puro choca de frente con el software financiero. Y entra en escena el núcleo duro contable con el modelo Account.move. Para quienes odien la contabilidad, atención a esto, porque personalmente siempre he pensado que la contabilidad es el talón de Aquiles del profesional independiente. Sin duda lo es, ¿eh? Es donde la mayoría tropieza. En la industria a esto se le llama alcanzar la madurez operativa. A ver, la mayoría de las plataformas inmobiliarias te avisan de que un inquilino debe pagar hoy, ¿vale? Pero el proceso termina ahí. Te dejan tirado con el dato. Exacto. El profesional tiene que exportar ese dato a mano, entrar en otro software contable, copiar la información fiscal, generar la factura y enviarla por correo. Es un trabajo manual súper tedioso y propenso a errores. Pues lo que las notas del lanzamiento 1.1.0 detallan sobre esta integración con Account.move me hace pensar en una especie de, no sé, sistema nervioso financiero. Buena forma de verlo. Es como un sistema autónomo que reacciona a los estímulos externos sin necesidad de pensamiento consciente. Esto es literalmente tener un contable invisible trabajando 24 horas en las entrañas del sistema. La analogía del sistema nervioso es muy precisa. Funciona exactamente así. Imaginemos el flujo. El inquilino hace una transferencia bancaria. Vale. El asesor entra al contrato en Odoo y hace clic en un botón que dice registrar pago. En los milisegundos siguientes, el sistema concilia ese apunte con el banco, marca el mes de alquiler como pagado y a través de Account.move emite automáticamente lo que técnicamente es un auto-invoice, la factura legal para el cliente. O sea, y todo eso sin salir de la pestaña del contrato. Exactamente, en la misma pantalla. Y la cosa no se detiene ahí. ¿Hay más? El verdadero dolor de cabeza de las agencias es el pago de comisiones a terceros. Si el flujo detecta que ese alquiler genera una comisión para el asesor que captó el piso, el mismo sistema nervioso lanza una orden paralela de forma automática. ¡Ostras! Genera un vendor bill, o sea, una factura de proveedor o in-invoice, reconociendo contablemente que la agencia tiene una deuda con ese profesional. ¡Qué barbaridad! Y asumo que toda esta maquinaria fiscal, por muy automatizada que esté, tiene que lidiar con las normativas locales, ¿no? Porque la localización mexicana que mencionabas antes no es precisamente sencilla. ¿Qué va? Es una de las más complejas del mundo debido a todas las exigencias de facturación electrónica del SAT. Y esta integración resuelve el problema de forma totalmente nativa. O sea, te olvidas del problema. Sí, porque asigna las cuentas contables correctas, los impuestos retenidos y hasta los sellos digitales en segundo plano. Y para que el usuario mantenga el control sobre esta automatización invisible, se ha diseñado un Smart Button, un botón inteligente en la cabecera del contrato. ¿Para auditarlo? Exacto. Un solo clic en ese botón despliega el historial completo y auditable de cada documento contable generado por esa operación concreta. Es una pasada. Bueno, el dinero ya está fluyendo y la contabilidad está en piloto automático. Pero una vez que el cobro está asegurado, la verdad es que el reto muta. Ya no se trata de ventas, sino de servicio al cliente. Ahí es donde muchos fallan, en la postventa. Claro. El desgaste del asesor independiente suele venir de ser el intermediario perpetuo de cada pequeña fricción entre el que alquila y el que es dueño del piso. Que si el ruido, que si la lavadora. Esto nos introduce en la funcionalidad de los portales web orientados a empoderar a los usuarios finales. Es que la clave de la escalabilidad para un negocio de una sola persona es sacar el trabajo operativo de su mesa y dárselo a la tecnología. Totalmente. Exponer la base de datos de forma segura al cliente final es un movimiento estratégico brutal. El sistema utiliza el partner ID, que es el identificador único del contacto en la base de datos, para crear una experiencia completamente personalizada. Precisamente sobre eso, las fuentes de este análisis mencionan una situación que me parece fascinante en cuanto a la detección de roles. A ver, cuéntame. Imagínate esto.
¿Qué ocurre si un inversor potente tiene 3 locales comerciales alquilados a través de un asesor, ¿vale? Pero a su vez, por cosas de la vida, esa misma persona vive de alquiler en un ático que también gestiona el mismo asesor. Un caso clásico de rol dual. Exacto, tiene un rol dual. ¿Cómo gestiona el portal esa esquizofrenia de ser propietario e inquilino a la vez? Pues mira, el motor de portal de Odoo maneja esta dualidad sin ningún problema. Al acceder a su zona privada con su usuario y contraseña, el sistema detecta ambos vínculos a través del Partner ID que comentamos antes. Ah, vale. Y le ofrece un panel dividido. Por un lado, la visión de propietario, que es de solo lectura. Ahí consulta su cartera de propiedades y verifica si los ingresos de sus locales están al día, que al final es su prioridad de negocio. Claro, ver si ha cobrado. Exacto, y por otro lado tiene la visión de inquilino, donde puede comprobar el indicador de su propia puntualidad o si tiene pagos pendientes del ático donde él mismo vive. Y todo esto conviviendo en la misma sesión, sin tener que entrar y salir con cuentas distintas. A ver, lo de ofrecer visibilidad de pagos está muy bien, pero tengo una duda razonable. Se habla mucho de usar este portal web para reportar incidencias. Si sacamos al asesor del medio y eliminamos la llamada telefónica o el email de toda la vida, ¿cómo evita esto el clásico problema de el asesor nunca me coge el teléfono? Alguien podría argumentar que un gran propietario no quiere entrar a una web, quiere que le solucionen el problema al instante. Es un argumento súper común, sí, pero la práctica demuestra lo contrario. A ver, no se trata de eliminar el trato humano, sino de erradicar el caos comunicativo que hablábamos al principio. Ya, ¿los WhatsApps perdidos? Exacto. Las llamadas de teléfono y los mensajes de WhatsApp se pierden, se olvidan y, sobre todo, no dejan rastro legal en caso de disputa. Odoo utiliza esa herramienta que mencionamos antes, el chatter. El historial ese de auditoría. Sí, que funciona como el muro de una red social adherido a cada registro. A través de un componente técnico llamado portal.mixing, ese muro se expone directamente en el portal del cliente. ¿Y qué se consigue operativamente con ese muro bidireccional? Trazabilidad absoluta. Si el inquilino escribe a las 11 de la noche que la lavadora se ha roto, ese texto queda incrustado de forma indeleble en la ficha de ese inmueble, con fecha y hora exactas. O sea, nadie puede decir que no se avisó. Nadie. Si el propietario aprueba el presupuesto de reparación respondiendo en ese mismo muro, hay un registro auditable. Elimina para siempre el no vi tu mensaje o el «Oye, nunca me informaste de este gasto». Pues hablando de cosas que se rompen y presupuestos que se aprueban, llegamos a la gran pesadilla operativa del sector. Cuando el inquilino usa ese portal para informar de una avería, el problema aterriza de lleno en el motor de mantenimiento, el modelo R.mantenimiento. ¡Buf! El mantenimiento. El mantenimiento no gestionado correctamente es la principal causa de fuga de rentabilidad y de pérdida de clientes en el sector inmobiliario, estoy convencido. No me extraña. Para controlarlo, el sistema impola una rigidez casi militar. Inicia generando un sistema de tickets propio con un formato secuencial inalterable, algo como MANT, el año, y un número tipo MANT 2026-0045. Sí, veo en las notas que han diseñado una estructura bastante granular. Define 16 categorías distintas de avería, desde fallos eléctricos hasta problemas de jardinería, y las cruza con 4 niveles de prioridad. Eso es. Y todo debe transitar por un flujo estricto e inmutable de 7 estados, desde solicitado hasta resuelto o cerrado. Pero la documentación hace especial hincapié en un aspecto muy concreto, que son los umbrales de control de costes. Porque ahí es donde se juegan las responsabilidades legales y financieras, que no es moco de pavo. Han establecido por defecto un umbral crítico de 2,000 pesos mexicanos en el coste estimado. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto? Pongámonos en una situación extrema, porque esto a mí me genera dudas sobre la flexibilidad del sistema frente al mundo real. A ver, ponme a prueba. Venga, imagínate que soy una inquilina caprichosa. O peor, imagínate una emergencia. Son las 3 de la mañana. La caldera de un inquilino revienta y empieza a inundar el salón. El agua está destrozando el suelo de madera. Una catástrofe. El coste de urgencia para que un técnico frene la fuga y cambie la pieza es de 3.500 pesos. ¿Vale? Supera el umbral. Exacto. Si el presupuesto supera ese umbral de 2.000 euros, el sistema bloquea el avance y exige obligatoriamente que el propietario entre al portal a aprobarlo. Pero resulta que el propietario está en un vuelo de 14 horas a otro continente, sin conexión a Internet. Si el código frena la reparación por un límite estricto, o sea, se deja que el piso se inunde... Es un escenario de estrés perfecto para evaluar el diseño de software, la verdad.
Evidentemente, la vida real no entiende de bases de datos ni de bloqueos de código. Ya, el agua sigue cayendo. Exacto. En casos de emergencia crítica, el administrador del sistema siempre puede tener permisos de anulación temporal, o override, para actuar y saltarse la regla. Sin embargo, la regla de negocio que bloquea el flujo por encima de los 2.000 pesos es brillante por su naturaleza restrictiva por defecto. ¿Brillante por qué? A mí me parece que ata de manos al asesor. Al contrario, es el escudo legal definitivo para el asesor independiente. Piénsalo. Si un profesional autoriza por su cuenta una reparación de 15.000 pesos sin el consentimiento explícito y trazable del propietario, está asumiendo una responsabilidad financiera que no le corresponde en absoluto. Ostras, claro. Cuando el dueño del piso vea descontada esa enorme cantidad de su liquidación mensual a fin de mes, el conflicto está garantizado y puede acabar en demanda. ¡Qué marrón! Al forzar una parada dura en el flujo de trabajo mediante código, la responsabilidad de tomar decisiones de gasto elevado regresa a quien realmente pertenece, al dueño del capital. Se protege al asesor y se protege la relación de confianza a largo plazo. Evita sorpresas en la factura. Entendido. O sea, la transparencia forzada por el código actúa como un mecanismo de defensa. Totalmente. Ahora, para lograr que este nivel de sofisticación funcione de manera armónica, que la captura de un lead no colisione con el bloqueo de un ticket de mantenimiento y que todo esto conviva pacíficamente con la contabilidad, se requiere una arquitectura robusta. Es hora de mirar un poco bajo el capó y hablar de la mente maestra detrás de todo esto. Fundamental. En el análisis de código a este nivel, es imperativo detenerse en el Lead Architect, Carlos Caletti. El creador del ecosistema. Exacto. Su estudio tecnológico, que está operando en un eje distribuido entre México, Buenos Aires y Roma, se enfrentó a un desafío mayúsculo. No se trataba de programar una simple aplicación de gestión de alquileres, ¿eh? No, eso ya existe. El reto era diseñar un ecosistema en el que múltiples industrias totalmente inconexas pudieran coexistir dentro de la misma base de datos sin colapsar ni interferirse. Las especificaciones técnicas describen la solución a este reto como la arquitectura de aislamiento, opción B. He estado tratando de visualizar cómo funciona esto exactamente en las entrañas del servidor. Si conectamos esto con el panorama general, la mejor forma de entenderlo es a través del concepto de herencia en la programación orientada a objetos. Vale, explícamelo para mortales. A ver, Odoo tiene un núcleo central muy robusto. Dispone de un módulo base llamado tablero.tarea que ya sabe cómo gestionar fechas límites, cómo asignar responsables y manejar el muro de comunicación chatter del que hablamos antes. O sea, la rueda ya está inventada. Eso es. En lugar de construir un módulo inmobiliario que es el R.operación desde cero absoluto, creando tablas de base de datos redundantes que ralentizarían el sistema, el equipo de Caletti utiliza un comando estructural llamado --inherit. Básicamente, clonan la funcionalidad que ya existe. La heredan y la expanden. El módulo inmobiliario absorbe toda la potencia del core de Odoo, pero para evitar que los contratos de alquiler se mezclen con las tareas de otras empresas, añaden campos discriminadores. El más importante de ellos es una variable booleana llamada EsOperaciónRe, que identifica exclusivamente los procesos de real estate. Vale, creo que lo pillo. Es decir, si visualizamos la base de datos como un rascacielos inmenso, el núcleo de Odoo proporciona los cimientos de acero, los ascensores y la red eléctrica, que son comunes para todos los que están en el edificio. Buena analogía. Pero la agencia inmobiliaria tiene la llave maestra exclusiva de su propia planta, digamos la planta 15. En la planta 14 puede haber una agencia de diseño gráfico y en la 16 una empresa de soporte técnico informático, todas utilizando el mismo rascacielos. Exacto. Comparten el núcleo. Sin embargo, el asesor inmobiliario no ve absolutamente nada de los proyectos de la agencia creativa, ni el diseñador verá jamás un contrato de arrendamiento gracias a esa barrera invisible que crea el campo discriminador que mencionaste. Esa es la descripción exacta de la arquitectura multitenancy bien aplicada. El gran logro técnico del framework de Caletti es que no compite con Odoo, sino que lo potencia específicamente para nichos industriales. Construye sobre hombros de gigantes, vamos. Justo. Construye una capa de especialización profunda, democratizando tecnología de gran corporación para profesionales independientes. Pues vaya recorrido hemos hecho hoy. Tela, ¿eh? Hemos tocado de todo. Ha sido súper denso, pero fascinante. Empezamos viendo cómo el origen de un mensaje de WhatsApp se somete a un escrutinio brutal de ROI en un pipeline de 8 etapas.
Luego pasamos por la unificación de contratos, de ventas y alquileres en un solo modelo para no romper el flujo de trabajo. ¿Y cómo la facturación se vuelve invisible con Account.move? Exacto, 12 facturas automáticas que no destruyen la contabilidad gracias a esos estados latentes de borrador. Hemos visto también portales web que acaban con la excusa de «no leí el mensaje» y el motor de mantenimiento con esos tickets MANT YYY y los umbrales de coste que actúan como auténticos seguros de responsabilidad civil. Todo sostenido por esa arquitectura de herencia genial. Se cierra el círculo, vamos. Se cierra el círculo y esto plantea un escenario de futuro, la verdad, muy provocador. Esta tecnología V5.10 pone herramientas de precisión milimétrica en manos del trabajador autónomo. Así que esta es la reflexión final que quiero dejar en el aire para quienes nos escuchan hoy. A ver. Si hoy un solo asesor independiente, trabajando en su portátil desde la mesa de su cocina, posee exactamente la misma potencia operativa, contable y de servicio al cliente que una franquicia inmobiliaria multinacional, ¿cómo va a cambiar esto el equilibrio de poder en el mercado inmobiliario en los próximos 5 años? Es una gran pregunta. El tamaño de la agencia va a dejar de ser la única ventaja competitiva, eso seguro. Una idea que sin duda vale la pena que cada uno reflexione por su cuenta. Hasta el próximo análisis a fondo.